En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mis padres insistían en que redujera costos para mi boda porque la economía está mal, hasta que accidentalmente los escuché ofreciendo pagar la luna de miel de lujo de mi hermana, mientras yo fingía no estar en casa. Su reacción cuando cancelé todo lo que ellos querían fue inolvidable. Planificar mi boda ya era lo bastante estresante sin que mis padres lo complicaran más, pero por supuesto que tenían que meter su cuchara. Mi prometido, de 32 años, y yo, de 27, habíamos elaborado un presupuesto meticuloso, asegurándonos de ser prácticos sin renunciar a la celebración que queríamos. Nada excesivo, pero sí una fiesta que reflejara nuestra personalidad. Al principio mis padres parecían apoyarnos, hasta que dejaron de hacerlo. Todo comenzó con pequeños comentarios aquí y allá. Mi madre mencionaba cómo muchas parejas despilfarraban dinero en bodas, cuando podrían destinarlo a cosas más importantes como ahorros o la entrada de una casa. Mi padre, por su parte, opinaba sobre la mala situación económica y cómo la gente inteligente sabía ajustar sus expectativas. Inicialmente, pensé que solo estaban siendo tradicionales. Mi prometido y yo no estábamos siendo imprudentes con nuestro presupuesto y, además, mi hermana acababa de celebrar su boda hacía menos de 2 meses, un evento descomunal de $150.000. Mis padres lo habían pagado sin pestañear. A ella nadie le había sugerido ajustar sus expectativas. Intenté escucharlos, pensando que quizás solo estaban preocupados por mi futuro, o que después de gastar tanto en la boda de mi hermana simplemente no tenían tanto para contribuir a la mía. Si ese fuera el caso, lo habría entendido perfectamente. Así que les pregunté directamente. Esquivaron la pregunta y, en cambio, me dijeron lo orgullosos que estaban de que estuviera considerando sus consejos. Hablaron sobre lo madura que era al hacer sacrificios financieros, lo que demostraba sabiduría. Mi madre incluso añadió que eso era lo que me diferenciaba de mi hermana. Tú eres práctica, mientras que ella siempre ha sido más emocional. Esa debería haber sido mi primera señal de alarma, pero el verdadero momento de claridad llegó cuando descubrí la verdad por casualidad. Había pasado por su casa una noche para una visita rápida. La puerta estaba abierta, así que entré. Mi madre preparaba té en la cocina, y mi padre veía televisión en el sofá. Era un ambiente bastante acogedor, pero entonces mi hermana llamó y la conversación que siguió me revolvió el estómago. Estaba en altavoz, su voz resonando por toda la sala. Sonaba entusiasmada, diciendo que había estado muy angustiada por su luna de miel, pero ahora todo saldría bien porque mamá y papá habían prometido ayudar a financiarla. Continuó hablando sobre cómo ella y su esposo habían estado preocupados por pagar el resort de lujo que deseaba. Pero gracias a Dios nuestros padres entienden lo importante que es para mí tener una luna de miel a la altura después de una boda tan espectacular. Me quedé paralizada, escuchando. Mis padres la tranquilizaron diciéndole que no debía preocuparse por el dinero. Después de todo, ella tenía tanto en su plato. Le aseguraron que ayudarla era su prioridad en ese momento, y por eso estaban siendo más cuidadosos con los gastos innecesarios en otros lugares. Y entonces lo entendí. Los gastos innecesarios, mi boda. De eso se trataba toda su charla sobre recortar y ser prácticos. No era sobre mí o mi futuro. No era sobre sabiduría financiera, era sobre ellos queriendo desviar el dinero de mi boda hacia la luna de miel de mi hermana. Mi hermana, que ya había disfrutado de su boda de ensueño de $150.000, ahora tenía derecho a su ayuda financiera nuevamente. Y se suponía que yo debía ajustar mis expectativas por ella. Tuve que contenerme físicamente para no estallar en ese mismo instante. En lugar de eso, esperé hasta que mi madre colgara. Compuse mi expresión fingiendo que no había escuchado nada. Me quedé el tiempo suficiente para terminar mi té, mantuve una conversación cortés y luego me despedí. En cuanto entré en mi coche, apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¡Qué descaro! Habían intentado hacerme sentir culpable para que redujera mi boda, todo mientras planeaban entregar ese mismo dinero a mi hermana para su suite de luna de miel de lujo. Me sentí estúpida por haber pensado que tenían mis mejores intereses en mente, pero no iba a discutir con ellos. No iba a llorar o suplicar por justicia. Si querían que recortara gastos, entonces perfecto, lo haría. Pero no de la manera que esperaban. Actualización 1. Mi boda nunca había sido su prioridad. A la mañana siguiente, mi ira se había transformado en algo más afilado, más claro. Si mis padres querían que redujera mi boda para ayudar con otras prioridades, entonces lo haría. Pero no sería mi celebración la que sufriría el golpe. Lo primero que hice fue llamar a mi prometido y contarle todo. No estaba sorprendido. Él siempre había notado el favoritismo, la forma en que mis padres se doblaban para complacer a mi hermana mientras me trataban como una ocurrencia tardía.
Me lo había señalado más veces de las que podía contar, y yo siempre los había defendido, siempre les había dado el beneficio de la duda. Esta vez no. Él me preguntó qué quería hacer. Le dije que tenía un plan. Y así fue como terminamos reuniéndonos con nuestra organizadora de bodas esa misma tarde. Nuestra organizadora era fantástica, organizada, eficiente y completamente dispuesta a hacer cambios. Le expliqué que, dado que mis padres estaban tan preocupados por los gastos, honraría sus deseos reduciendo costos. Primero, recorté la lista de invitados. ¿Alguien que mis padres habían insistido en invitar? Fuera. Sin parientes lejanos que apenas conocía. Sin viejos amigos de la familia que no había visto desde la infancia. Sin conocidos de negocios que ellos querían impresionar. Solo eso eliminó una gran parte del presupuesto. Luego, revisé la lista de elementos que mis padres habían elegido personalmente. El lugar que adoraban, cancelado. Teníamos una hermosa ubicación alternativa que originalmente habíamos deseado, pero mi madre me había convencido de reservar la que ella prefería. Ahora volvíamos a nuestra primera opción, íntima, acogedora y a mitad de precio. La costosa empresa de catering con la que mi padre había insistido porque tenía contactos allí, fuera. La reemplacé con otro proveedor que ofrecía comida espectacular por una fracción del coste. La banda en vivo que mi madre me había rogado contratar porque pensaba que sería más elegante que un DJ, cancelada. Sería un DJ. Y por supuesto, la barra libre premium en la que mis padres habían sido inflexibles porque ¿qué es una boda sin licores de primera calidad? No. Serviríamos cerveza, vino y un cóctel exclusivo. No había necesidad de excederse. Cada decisión que tomé fue práctica, razonable y completamente justificada. Y sin embargo, sabía que mis padres iban a odiarlo. Querían que yo hiciera sacrificios, bien. Estaban a punto de aprender que si había que hacer sacrificios, ellos no serían quienes decidirían quién tenía que hacerlos. La guinda del pastel, como tan generosamente me habían dicho que necesitaba ser responsable con mis gastos, me aseguré de no pedirles ni un céntimo de ahora en adelante. Les envié un correo electrónico más tarde con todas las actualizaciones. Sin largas explicaciones, sin discusiones. Solo un mensaje simple y educado, agradeciéndoles por su consejo financiero y haciéndoles saber que había tomado su sabiduría en serio, y había hecho los ajustes necesarios. Incluí la nueva lista de invitados, el lugar, el catering y los detalles de entretenimiento junto con el nuevo presupuesto significativamente menor que mi prometido, y yo pagaríamos. Porque seamos sinceros, no es como si ellos hubieran contribuido financieramente. Claro, tenían opiniones, montones de ellas, pero dinero, ni un céntimo. Les había pedido ayuda un par de veces, no porque me sintiera con derecho a ello, sino porque eran ellos quienes presionaban por una boda más lujosa de lo que mi prometido y yo habíamos planeado originalmente. Si querían el lugar elaborado, el catering de alta gama, la barra premium, los detalles caros, tenía sentido que ayudaran a pagarlo, ¿verdad? Aparentemente no. Cada vez que mencionaba las finanzas, la respuesta era la misma. Mi madre suspiraba, y me recordaba que las bodas no deberían ser sobre gastar tanto dinero. Mi padre se quejaba de cómo las parejas jóvenes de hoy no saben ser financieramente responsables. Y ambos llegaban a la misma conclusión, debería recortar. Pero aquí estaba la clave, no querían reducir las partes que ellos habían elegido. Yo debería recortar mi lista de invitados, pero la suya tenía que quedarse intacta. Debería elegir un vestido económico, pero mi madre aún quería su vestido a medida para lucir impecable como madre de la novia. Debería prescindir del DJ para ahorrar, pero mi padre necesitaba esa barra libre completa para sus amigos. Que alguien me lo explique. Habían sido tan arrogantes, tan condescendientes, actuando como si yo fuera una niña ingenua que no entendía la responsabilidad financiera. Pero cuando realmente hice lo que me pidieron, cuando seguí su consejo y recorté costes, de repente estaba arruinándolo todo. Era casi risible. Así que ahora tomaba el control total. Mi prometido y yo pagaríamos todo, pero solo por lo que realmente queríamos. Si mis padres deseaban financiar su propio pequeño espectáculo, eran libres de organizar una fiesta para ellos mismos. Pero mi boda iba a ser exactamente lo que nosotros queríamos y nada más. Y ahora que las decisiones estaban tomadas, me senté a esperar la explosión. Las consecuencias iban a ser gloriosas. Actualización 2. No tuve que esperar mucho. Comenzó con mi madre. Me llamó apenas una hora después de enviar el mensaje. Su voz sonaba tensa, con ese tono forzado que usaba cuando apenas contenía su irritación pero aún intentaba sonar razonable. Dijo que estaba sorprendida por mi decisión, que no esperaba que llevara las cosas tan lejos. Me preguntó por qué había eliminado tantas cosas importantes.
No dijo sus cosas, pero eso es exactamente lo que quería decir. Le recordé que simplemente había seguido su consejo. Recortar, mantener las cosas dentro de un presupuesto razonable, hacer la boda más sencilla, menos extravagante, más responsable financieramente, justo como ella y mi padre habían estado predicando todo este tiempo. Intentó reformularlo, diciendo que nunca quiso que yo llegara tan lejos, que debería haber hablado con ellos primero. Le recordé que había hablado con ellos repetidamente, y cada vez me decían que recortara, así que eso hice. Pude notar cómo crecía la irritación en su voz mientras se quejaba de que ahora parecía tan pequeña. ¿No quieres celebrar como es debido? Le pregunté por qué estaba más molesta por la reducción que yo. Después de todo, yo era la novia, ¿no? Si yo estaba conforme, ¿por qué ella no? Silencio. Entonces, finalmente, lo dijo. Es solo que no es lo que imaginé para ti. Ah, ahí estaba. No se trataba de mí en absoluto. Nunca lo había sido. Le pregunté de qué visión estábamos hablando realmente. Porque si ella tenía todas estas grandes ideas para una boda de ensueño, debería haber tenido su propia segunda boda en lugar de intentar vivir indirectamente a través de la mía. Fue entonces cuando perdió el control. Dijo que estaba siendo mezquina, desagradecida, que ella solo quería lo mejor para mí. Le respondí que estaba de acuerdo con su consejo, y que había hecho exactamente lo que ella y papá querían. Reducir, ahorrar dinero, asegurarme de no ser financieramente irresponsable. Y luego le di el golpe final. Es curioso cómo tú y papá solo os preocupabais por ahorrar dinero cuando se trataba de mi boda. Pero cuando era la boda de tu hija favorita, el dinero no era problema. ¡Boom! Eso fue todo. Se enfureció diciendo que estaba tergiversando las cosas, que la boda de mi hermana era diferente, que ellos habían estado en mejor posición financiera entonces, y que también habían sacrificado mucho por su boda. Le recordé que la boda de mi hermana había sido hacía solo un par de meses. ¿Por qué actuaban como si hubieran pasado años? Si realmente hubieran estado en una posición financiera diferente entonces, ¿por qué seguían teniendo dinero para su lujosa luna de miel y todos sus otros gastos? Pero de repente, cuando se trataba de mi boda, tenían que ser frugales. Sin respuesta. En su lugar, dijo que yo estaba haciendo que todo fuera sobre el dinero cuando la familia debería ser lo primero. Ah, ahí estaba de nuevo. Le contesté que la familia es lo primero, pero solo cuando les beneficia a ellos. Le dije que no tenía nada más que decir y colgué. Debería haber sido el final. Pero entonces mi hermana llamó. Pensé en no contestar, pero ya sabía que si lo ignoraba, simplemente seguiría llamando hasta que respondiera. Así que tomé una muy necesaria respiración profunda y contesté. Comenzó con dulzura, felicitándome por tomar la decisión inteligente, diciendo que siempre pensó que mis planes originales eran un poco excesivos, y que estaba contenta de que finalmente hubiera entrado en razón. Sabía lo que estaba haciendo. Intentaba que estuviera de acuerdo con ella para que más tarde pudiera usar eso como mira, incluso ella admite que estaba siendo irrazonable antes. Así que me mantuve neutral, con simples y un educado gracias por llamar. Fue entonces cuando comenzó a indagar. Dijo que era tan bueno, que yo fuera más consciente de los gastos porque significaba que mamá y papá, finalmente podrían tener un respiro financiero. ¿No era un alivio para ellos saber que no tenían que estresarse por los costes de mi boda, además de otras prioridades? Le pregunté si esas otras prioridades incluían su luna de miel. Silencio absoluto. Luego, a la defensiva, ¿qué se supone que significa eso? Le dije que había escuchado la conversación, que sabía que nuestros padres estaban perfectamente dispuestos a financiar su lujosa luna de miel sin escatimar mientras me decían que recortara costes en mi propia boda. Inmediatamente entró en modo control de daños, diciendo que yo había malentendido, que no era así, que mis padres solo estaban tratando de ayudarme a tomar decisiones inteligentes. Le dije que no necesitaba defenderlos, que los hechos hablaban por sí mismos. Fue entonces cuando cambió el chip. Pasó de dulce y racional a furiosa y acusadora en un segundo. Dijo que yo estaba siendo egoísta, que estaba tratando de castigar a mamá y papá por no mimarme, como la habían mimado a ella, que estaba haciendo una rabieta porque no era la favorita. Eso era increíble viniendo de ella. Le dije que no estaba castigando a nadie, solo seguía el consejo de nuestros padres: reducir, recortar gastos innecesarios y ser financieramente responsable. Y si eso significaba eliminar cosas que ellos querían pero se negaban a pagar, ese era su problema. Estaba furiosa. Dijo que yo estaba siendo rencorosa, mezquina, vengativa. Le dije que sonaba asustada, que se callara. Le dije que era curioso cómo de repente le importaban tanto mis planes de boda ahora que no eran extravagantes, casi como si estuviera preocupada por cómo se reflejaría en ella, y en la imagen que ella y mis padres habían construido. Y luego le dije que no se preocupara.
Después de todo, estaba de acuerdo con mamá y papá. Necesitaba ser más cuidadosa con el dinero, necesitaba reducir, necesitaba ser práctica. Y estaba tan agradecida con ellos por ayudarme a ver eso antes de cometer un gran error financiero. Entonces colgué, miré mi teléfono durante un largo momento esperando que sonara de nuevo. No lo hizo, se habían quedado sin palabras. Y ese fue el mejor regalo de bodas que podrían haberme dado. Actualización 3. Todo estuvo tranquilo durante aproximadamente un día. Demasiado tranquilo. Conocía a mi familia lo suficientemente bien como para saber que el silencio no significaba rendición, significaba reagruparse. Probablemente estaban intentando averiguar cómo darle la vuelta a la situación a su favor y, puntualmente, mi padre llamó. A diferencia de mi madre y mi hermana, él no era del tipo que gritaba o culpaba directamente. No, su enfoque siempre era la racionalidad. Le gustaba actuar como el tranquilo, el razonable, el que resolvía problemas, el adulto en la habitación. Contesté, preparándome para cualquier táctica que estuviera a punto de emplear. Comenzó de manera mesurada, diciendo que quería tener una conversación civilizada sobre todo. Dijo que mi madre había estado muy disgustada por mi reacción y que se sentían sorprendidos. ¿Sorprendidos? Le recordé que había hecho exactamente lo que ellos querían. Reducir la boda, hacerla asequible, convertirla en algo que mi prometido y yo podíamos manejar sin tensión financiera. ¿No era eso lo que habían estado predicando todo el tiempo? Suspiró como si yo estuviera siendo difícil. Dijo que por supuesto querían que fuera responsable, pero eso no significaba que quisieran que montara algo barato y vergonzoso. Le pregunté por qué mi boda era de repente una vergüenza, cuando habían sido tan inflexibles sobre no gastar demasiado. Ignoró eso. En cambio, dijo que yo estaba malinterpretando su orientación, que nunca quisieron que eliminara todo. Le pregunté qué exactamente pensaba que había cortado que fuera tan inaceptable. ¿El lugar? Seguía siendo hermoso. Más pequeño, sí, pero elegante. ¿La lista de invitados? Bueno, habíamos eliminado a sus amigos lejanos y su círculo social, pero si no estaban pagando, ¿por qué debería mantener a sus invitados? ¿El catering? Seguíamos teniendo comida increíble, solo que no era la costosa comida elegante en la que mi madre había insistido. ¿El entretenimiento? No necesitábamos una banda en vivo, especialmente cuando mi prometido y yo preferíamos un DJ desde el principio. Le pregunté cuál de esas cosas era el verdadero problema. Hubo una larga pausa y finalmente dijo que no se trataba de ninguna cosa en particular. Era el principio del asunto, el principio. Ya había escuchado eso antes. Era la excusa vaga que usaban cuando no tenían un argumento real, pero querían hacerme sentir como si yo estuviera equivocada. Le dije que ahora lo entendía. No era que hubiera reducido las cosas. Era que había eliminado su control sobre la imagen. Ese era el verdadero problema. Nunca les había importado ahorrar dinero cuando era su decisión, su lista de invitados, su visión para mi boda que, recordémoslo, ni siquiera estaban pagando. La única vez que el dinero se convirtió en problema fue cuando tuve la osadía de decir no a lo que ellos querían. Papá soltó un suspiro frustrado diciendo que estaba cometiendo un error, que lamentaría excluir a mi familia de algo tan importante. Le dije que mi familia seguía invitada, que eran bienvenidos a venir y celebrar con nosotros, solo que no dictarían nuestra boda. Se quedó callado de nuevo y luego preguntó si realmente iba a seguir adelante con esto. Le dije que sí, y eso fue todo, o eso pensé. Luego vinieron los parientes. Comenzó con mi tía. Llamó fingiendo preocupación, diciendo que solo quería verificar, porque había escuchado de mi madre que yo estaba pasando por algo. Le pregunté qué exactamente había escuchado. Se puso fingida, dijo que sabía que había algo de tensión entre mis padres y yo, que estaba tan triste de oír que los estaba alejando por un tonto drama de boda. Me reí, porque por supuesto mi madre lo había planteado de esa manera. Le dije a mi tía que no estaba alejando a nadie, simplemente estaba manejando mi boda de una manera que tenía sentido para mí. Ella probó la línea de la familia debe ser lo primero. Le dije que estaba de acuerdo, y por eso estaba poniendo mi futuro matrimonio primero. Intentó la línea de tus padres solo quieren lo mejor para ti. Le dije que eso era estupendo, pero su definición de lo mejor para mí implicaba que me arruinara económicamente para acomodarlos. Intentó la línea de te arrepentirás de esto algún día, y le dije que el único arrepentimiento que tendría sería no haber defendido mis intereses antes. Con eso, se echó para atrás. Luego vino mi prima. Ella no fue tan sutil. Me envió un largo mensaje diciendo que estaba siendo egoísta y que estaba arruinando las relaciones familiares por algo tan estúpido como una boda. Le respondí que si una boda era suficiente para arruinar nuestras relaciones, tal vez esas relaciones no eran tan sólidas para empezar. No le gustó eso.
Podía ver los puntos apareciendo mientras tecleaba furiosamente su respuesta, pero antes de que pudiera enviarla, la bloqueé. Era la prima favorita de mi hermana, después de todo. Por supuesto que se pondría de su lado. A estas alturas, estaba harta de entretener tonterías. Y finalmente, mi hermana llamó de nuevo, pero esta vez no sonaba enfadada. Sonaba arrogante. Dijo que estaba contenta de que finalmente hubiera entrado en razón, y reducido las cosas. Le pregunté a qué se refería. Dijo que había hablado con mamá y papá, y que habían encontrado una solución que funcionaría para todos. Ya sabía que no me iba a gustar esto. Explicó que, dado que mi nueva boda era mucho más pequeña, mis padres pensaron que no tenía sentido gastar dinero en un gran evento familiar. En cambio, consideraron que sería mejor hacerlo una reunión íntima. Y como era tan íntima, sugirieron que simplemente la combináramos con un viaje familiar. De esa manera podrían celebrar con nosotros de una manera más significativa. Miré fijamente mi teléfono. Querían convertir mi boda en unas vacaciones familiares. Le pregunté si hablaba en serio. Se rió y dijo que por supuesto, que tenía mucho más sentido de esta manera. En lugar de una pequeña boda incómoda, podríamos tener una pequeña celebración durante un viaje. Le pregunté si este viaje era el mismo que ella y su esposo estaban planeando para su lujosa luna de miel. Dudó medio segundo antes de decir, bueno, sí, pero sería una gran experiencia de unión. Me reí. Y me reí. Y luego finalmente le pregunté si realmente creía que yo era lo suficientemente ingenua como para caer en eso. Porque, en serio, primero querían que redujera para poder pagar su luna de miel, y ahora querían que combinara mi boda con su luna de miel para no tener que pagar por ella tampoco. Le dije que ella y nuestros padres realmente se habían superado esta vez, que esto era lo más descarado y ridículo que jamás habían hecho. Ella se puso nerviosa e intentó hacer que pareciera que yo estaba exagerando. Le dije que disfrutara su luna de miel. En cuanto a mi boda, no era asunto suyo. Y con esto, oficialmente los estaba desinvitando a todos. Y colgué. Actualización 4. Sabía que mis padres se enterarían tarde o temprano. No tenía dudas de que mi hermana correría directamente hacia ellos llorando sobre lo horrible, que yo le había hablado y cómo había desinvitado a mis propios padres de mi boda. Pero no esperaba que la reacción llegara tan pronto. Apenas una hora después de colgarle a mi hermana, mi madre estaba inundando mi teléfono con llamadas. Cuando no contesté, mi padre comenzó a llamar. Cuando ignoré eso también, cambiaron a mensajes. ¿Cómo has podido hacernos esto? Somos tus padres, te lo hemos dado todo, este comportamiento es repugnante. Estás tirando a tu familia por la borda por nada. Típico. Los dejé desahogarse un rato, dejando que los mensajes se acumularan. Y luego, cuando estuve lista, tomé el teléfono y los llamé. Me aseguré de que mi voz sonara fría como el hielo pero furiosa, como si acabaran de cruzar la línea sin retorno. Exigí saber si realmente pensaban que yo combinaría mi boda con la luna de miel de mi hermana, y su mediocre marido. Tuvieron la osadía de sonar ofendidos. Mi madre tartamudeó, tratando de presentarlo como un simple malentendido. Dijo que solo estaban pensando en lo mejor para la familia. Me reí. Luego dije en voz alta, por si mi hermana estaba escuchando de fondo, que nunca había oído algo más patético en mi vida. Realmente creían que yo era tan estúpida como para no darme cuenta de lo que pretendían hacer, que no estaban intentando claramente hacer que yo pagara la luna de miel de mi hermana y su marido bajo la excusa de un viaje familiar. Mi padre, visiblemente irritado, intentó adoptar su enfoque razonable de nuevo. Dijo que yo estaba exagerando. Ah, así que estoy exagerando, respondí. Entonces tal vez debería preguntarles por qué su hija y su yerno pensaron que era apropiado colarse en mi boda con su luna de miel y hacer que yo la pagara. Silencio. Mi madre se puso a la defensiva, y dijo que eso no era lo que estaba sucediendo, y que yo estaba haciendo que las cosas sonaran peor de lo que eran. Me burlé. Les pregunté qué exactamente estaba malinterpretando. ¿Era el hecho de que me convencieron de reducir mi boda? ¿O que inmediatamente después planearon una gran luna de miel para mi hermana y su esposo? O quizás el hecho de que sugirieron combinar ambas bajo el nombre de un viaje familiar, sabiendo perfectamente que eso significaba que yo pagaría la cuenta. Más silencio. Y porque todavía no había terminado, les pregunté exactamente qué tipo de hija creían que era. ¿Realmente pensaban que permitiría que mi hermana y su marido secuestraran mi boda para su luna de miel, y encima me hicieran pagarla? Escuché a mi madre exhalar bruscamente como si estuviera a punto de llorar, y supe entonces que los tenía exactamente donde quería, porque aún no había terminado. A continuación, llamé a mi querido cuñado y descargué toda mi furia. En cuanto contestó, ni siquiera lo dejé decir una palabra. Le pregunté si había perdido la cabeza,
Realmente pensaba que iba a conseguir una luna de miel gratis acoplándose a mi boda. ¿En serio creía que yo, precisamente yo, iba a financiar sus pequeñas vacaciones bajo el nombre de una reunión familiar? Intentó balbucear alguna excusa, pero lo interrumpí. Le dije directamente que siempre supe que carecía de integridad, pero no pensé que fuera lo suficientemente patético como para dejar que mis padres planearan su luna de miel. Y luego, porque quería que esto realmente doliera, le pregunté si estaba tan arruinado que ni siquiera podía permitirse llevar a su esposa a un viaje decente, sin intentar aprovecharse de la boda de su cuñada. Eso dolió, pero aún no había terminado. Después llamé a su madre. Solo había hablado con esta mujer un puñado de veces, pero sabía exactamente qué tipo de persona era, el prototipo de mujer respetable y tradicional, el tipo que se preocupa excesivamente por las apariencias sociales. Le hice saber exactamente lo que su hijo había intentado hacer. Le pregunté si estaba al tanto de que su querido y maravilloso hijo, y su perfecta esposa, habían estado planeando combinar su luna de miel con mi boda para conseguir unas vacaciones gratis. Le pregunté cómo se sentía sabiendo que su hijo era tan descarado que esperaba que su cuñada pagara la cuenta de su escapada romántica. Me aseguré de exagerarlo todo, actuando absolutamente escandalizada y disgustada de que un hombre criado por ella pudiera caer tan bajo. Y tal como esperaba, se quedó sin palabras, completamente mortificada. Seguía repitiendo, eso no puede ser cierto, no tiene sentido, necesito hablar con él sobre esto. Oh, por favor, hágalo, le dije. Y solo para asegurarme, añadí un comentario sobre lo decepcionada que estaba de que su hijo, que había sido criado con mejores valores, hubiera intentado utilizar a la familia de esta manera. Estaba horrorizada, y entonces, los fuegos artificiales realmente comenzaron. Después de colgar, ella inmediatamente llamó a mi madre. No estuve presente para esa conversación, pero no necesitaba estarlo. Todo lo que supe fue que una hora después, recibí un mensaje frenético de mi padre diciendo que había ido demasiado lejos. Y mi madre, estaba furiosa. Me envió un largo mensaje colérico diciendo que los había humillado frente a la suegra de mi hermana, que nunca había estado más avergonzada en su vida, que yo era vengativa y rencorosa, y completamente fuera de control. Simplemente sonreí al leer el mensaje, porque era exactamente lo que quería. Quería que se sintiera humillada. Quería que sintiera ese aguijón porque, después de todo lo que habían intentado hacer, merecían cada segundo de vergüenza. Y la mejor parte, todavía tenía un as bajo la manga. Porque no solo los había desinvitado, también había enviado un nuevo conjunto de invitaciones. Y esas invitaciones dejaban muy claro quién no era bienvenido en mi boda. Para cuando se dieran cuenta, ya sería demasiado tarde. Y yo tendría la última risa mientras ellos se retorcían en su propia vergüenza.